Bienvenidos. Lo primero que quiero decirles hoy es que dentro de 8 días, el próximo sábado, 31 de octubre, como se conmemora mundialmente el Día de la Biblia, relacionado con aquel momento en el cual se publicaron en la capilla del Palacio de Wittenberg las 95 tesis o postulados de Martín Lutero, con lo que empezó la Reforma, como se festeja que ese día, un día como ese ocurrió, entonces por eso se decretó ese día como el Día Mundial de la Biblia. Entonces, el próximo 31 de octubre, de hoy en 8 días, estaremos cada uno en nuestras casas celebrando la Cena del Señor en conmemoración al Día Mundial de la Biblia. Cada uno ejerciendo su sacerdocio, los padres en su casa, ejerciendo ese sacerdocio precioso y oficiando la Cena del Señor con los panes que prepararon, si pueden, pues los panes ácimos y el jugo de la uva, y ministrar ese tiempo de Santa Cena en comunión con la familia, anhelando y orando para que la próxima que tomemos, seguramente Dios nos permita ya tomarlo juntos en nuestra congregación. Y el tema que nos corresponde tratar es sumamente importante y concluye el estudio que hicimos durante este año de las fiestas bíblicas, de las fiestas sagradas que fueron establecidas por Dios y están ahí descritas claramente en las Sagradas Escrituras. La única que nos falta explicar es la fiesta del Sukkot o de las enramadas, o de los tabernáculos, o diríamos aquí en Colombia, la de los cambuches, o las carpas, o las pérgolas, no sé, qué nombre quieras ponerle, se llama Sukkot, y es la fiesta que también se conoce más comúnmente como la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ubicarnos en el estudio de las fiestas. Con esta concluimos y completamos esa información sobre el tema de estas fiestas bíblicas que tienen un contenido sumamente importante. Creo que cada cristiano debería entender este concepto de la fiesta porque Dios las estableció con un propósito maravilloso. Hizo que su pueblo las recibiera como parte de su ley y que las guardara por generaciones para que cada una de ellas señalara al Mesías. Y ellos, repitiendo todos los años las mismas actividades, las mismas celebraciones, cuando encontraran al Mesías les quedara muy claro para ellos que no podía ser otro más sino Jesucristo, el de Nazaret, quien fue enviado por Dios como Mesías y Salvador. Las fiestas se dividen en los dos momentos de comienzo de año más importante. En la fiesta de la primavera, marzo, abril, les he dicho, y luego las fiestas del otoño, septiembre, octubre. Las fiestas están, como les decía, señalando al Mesías. Las primeras 4, que corresponden a la primavera, las cumplió el Mesías en torno a la primera venida de Cristo, cuando nació allá en Belén. Las 3 que se celebran en el siguiente comienzo de año, que es septiembre, octubre, por esta fecha más o menos, las fiestas de otoño, esas 3 se cumplirán en la segunda venida, en torno a la segunda venida del Mesías, en la que vendrá ya sin relación con el pecado. Ya no viene a expiar, sino viene a establecer su reino. Un repaso de todas para que también nos sintamos felices de todo lo que hemos aprendido un montón. Las primeras 4, fiesta de la primera, el Pesaj o la Pascua. ¿Qué celebra Israel? ¿Qué conmemora Israel en la Pascua? Ellos conmemoran la salida de Egipto, para que quedara muy claro y para que todos los años cuando la conmemoraran entendieran que Cristo, el Mesías, cumpliría esa Pascua siendo el Cordero de la Pascua. Jesucristo murió el día de la Pascua, murió a la hora que debía morir, en el lugar donde debía morir y en la forma en que debía morir, y con la muerte de Jesús cumplió esta sombra, esta señal que Dios les había dado por generaciones, que les mostraba al Mesías, para que cuando lo vieran, lo reconocieran. La primera, Pesaj o Pascua. La siguiente, la de los panes sin levadura o los panes ácimos. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, dice el Señor, el cuerpo de Jesús que fue llevado a la sepultura. El siguiente, Bikurim o las primicias. Esas primicias nos recuerdan a Jesucristo que fue en su resurrección, primicia de los que resucitan fue hecho, dice la Escritura. Entonces también el Mesías estaba señalado con esta fiesta. Todos los años la celebraban y cuando el Mesías viniera ya les quedaba claro que esas fiestas eran para prepararnos y para señalarnos que el Mesías vendría la primera vez. Y la última de ese primer grupo, que es la fiesta del Shavuot o el Pentecostés, era la fiesta de la cosecha, la gran recogida que ocurre cuando vino el Espíritu Santo, fue derramado sobre la iglesia y vienen los primeros convertidos al reino de los cielos, al Evangelio de Jesucristo. También recuerdan que Pentecostés se celebraba la entrega de la ley de la Torá, y aquí en Pentecostés la ley fue escrita ahora en nuestros corazones con la venida del Espíritu Santo, y ahora están las de otoño que también fueron dadas para lo mismo, para que cuando el Mesías venga no nos tome por sorpresa,
para que cuando el Mesías venga la segunda vez sepamos los acontecimientos que van a estar en torno de esa venida. Y esas son 3 fiestas, las fiestas entre septiembre y octubre. La primera de ellas con la que se empieza el año, el Yom Teruah, cabeza de año, o la fiesta de las trompetas, o se diría el Rosh Hashanah o fiesta de las trompetas. Celebra Israel el comienzo de ese año político, de ese año civil. Pero el sonido de la trompeta para nosotros significa otra cosa, que debemos estar preparados, que así como las señales para la primera venida eran para que no estuviéramos distraídos, pues las señales de su segunda venida es para que estemos preparados. Esa trompeta implica para la iglesia algo que ya sabemos, el rapto de la iglesia, a la final trompeta. Seremos levantados, resucitados unos y transformados otros. La siguiente es la del Yom Kippur o el día de la expiación. Todos sabemos que ese juicio que va a ser hecho a cada persona y en medio anteriorcito unos días a la expiación, es tiempo de Teshuvah, es tiempo propicio para arrepentirse, días terribles para arrepentirse. Bueno, entre esas dos, entre el rapto y la expiación que implica el juicio de Cristo en su regreso, el juicio de las naciones, hay los días terribles. Nos queda faltando solo una, y la que nos queda es la de los tabernáculos, que vamos a estudiar hoy y explicar hoy, o que se conoce con el nombre del Sukkot. ¿Qué implica esta fiesta de Sukkot realmente? ¿A qué se refiere? Se celebró ahorita de ayer, hace 15 días, terminó. Se celebró este año desde el viernes 2 de octubre al caer de la tarde hasta el viernes 9 de octubre al caer de la tarde. El primer día y el último día son Shabbat, días sumamente solemnes. Y los judíos, los practicantes y los creyentes del judaísmo, entonces construyen unas cambuches, construyen unas casas improvisadas, unos tabernáculos, unas cabañitas, puesto así de palitos y recubierto arriba con hojas, y unas casas improvisadas, y se van a pasar ese tiempo allí durante 7 días, duermen ahí, especialmente los hombres, especialmente se pone eso, posiblemente las mujeres y los niños quedan en casa, pero es ley sobre todo para los varones que pasen las noches allá en esas enramadas durante esos 7 días. Este dato es interesante y es curioso, y de pronto alguien va a usarlo como pretexto para decir, bueno, entonces ya llegó la hora de bajar los adornos de Navidad. Tal vez usted dirá, bueno, hay que saber si la Navidad va a ser real, va a ser presencial, entonces habrá que bajar los adornos del closet. Pero si va a ser virtual, pues toca bajarlos de internet, porque no sabemos cómo vaya a ser esa celebración. ¿Por qué estoy hablando de Navidad? Porque realmente la fecha más posible en la que Jesús haya nacido fue durante esta fiesta del Sukkot. Porque ese famoso pesebre, que algunos representan de muchas formas, realmente a lo que se refiere es a esa cabaña, a ese cambuche que se hizo y debía ser solo para los varones, pero ya estaban tan llenas las habitaciones en esos lugares que inclusive a María le tocó dar a luz a su hijo en una suca. Una suca no es necesariamente un establo, una suca se refiere a estas cabañas que se hacen en el Sukkot. Yo personalmente creo, porque concuerda con el clima, con la época y con las fechas especiales, que posiblemente el Mesías nació por estas fechas. Así que sí, baje los adornos ya si quiere. Bueno, entonces, explicando un poquitico más, ¿a qué se refiere entonces con relación a nosotros y con relación al pueblo de Israel esta fiesta? Pues vale la pena que leamos cómo lo describe la Escritura. La ley está explicando cómo es esa celebración. Mira, para que lo aprendamos, en Levítico 23, del 33 al 36, nos describe cómo debe ser esa celebración. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. A Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el 8º día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Se complementa la explicación de esa celebración en el versículo 41 al 43, y dice, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo, usted sabe que es el de Tisrei, la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Y mira quién lo firma, yo Jehová vuestro Dios. Si pensamos en la línea del tiempo para tratar de ubicar Sukkot,
¿Qué implica esa celebración? Recuerda, fue dada básicamente como todas las fiestas fueron dadas, para señalarnos al Mesías y para que sus venidas, primera o segunda, primavera u otoño, para que sus venidas no nos tomen desprevenidos. Para eso fueron dadas esas fiestas, para nada más. No para que por apegarnos a esas fiestas ignoremos al Mesías. No para que reemplacemos al Mesías por las fiestas, no para que anulemos la obra redentora y salvadora del Mesías creyendo que hay mérito y salvación en practicar alguna u otra cosa. No, son puestas para señalar al Mesías. Entonces, en la línea de tiempo tenemos, escatológicamente, proféticamente hablando, algunos momentos, y usted va a ubicar ahí las fiestas. Entonces tenemos aquí el Yom Teruah, el cabeza de año, o el Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas. A ver, ¿a qué se refiere ese evento que no ha ocurrido? Ocurrirá en torno de la segunda venida del Mesías, por esa época. Es ese grupo de acontecimientos. A ese grupo de acontecimientos pertenece el primero de todos. ¿Cuál es? ¿A qué se refiere la trompeta? Usted ya sabe, sí, claro, al rapto de la iglesia. La iglesia será llevada por el Señor, unos resucitados, otros transformados, y seremos quitados de este mundo por lo que espera que ocurra en este mundo. La otra fiesta que también se celebra el otro grupo, el Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Qué implica ese Yom Kippur? Mire cómo es de coherente la escritura, que hasta gráficamente se puede entender fácilmente. El Yom Kippur, entonces, habla de la segunda venida de Cristo y el juicio de las naciones. Mira qué bonito. Entonces, Yom Teruah, la iglesia llevada, Yom Kippur, Cristo viene, su segunda venida, y viene el juicio de las naciones. Por eso, la mayoría de personas, o muchas personas, sitúan Sukkot como un símbolo del milenio, y dicen que Sukkot se refiere al milenio. El milenio, bueno, explicarte teológicamente hablando, o escatológicamente hablando, es ese periodo que ocurrirá a partir de la segunda venida de Cristo, donde de facto y por la fuerza establecerá su reino, venciendo a los ejércitos enemigos y estableciendo su reino físico de facto aquí en la tierra. Y entonces habrá armonía y paz. El enemigo será el diablo encarcelado por 1000 años, y durante ese milenio la tierra limpia, el gobierno del Mesías sobre esta tierra, y junto a él seremos reyes y sacerdotes. Y entonces ese es el milenio. A ver, para entender un poquitico más el concepto de milenio, y como siempre, con un ejemplo bobito, que los ejemplos bobitos nos ayudan a no ser tan bobitos, para entender muy bien el milenio, entiéndelo de esta manera. El milenio entonces será la época en que todos seremos millennial, ¿ya? Todos seremos millennial, todos. Estaremos de cuenta de nuestro Padre. No tendremos que hacer absolutamente nada. Todos nos servirán a nosotros y tendremos unos cuerpos gloriosos. Entonces todos seremos millennial. No se le va a olvidar nunca más el milenio. Revisemos ahora que nuestro esquema de tiempo, entonces, entre el Yom Teruah, que es el rapto de la iglesia, y la segunda venida de Cristo para establecer el juicio de las naciones, ocurre el tiempo terrible, el tiempo para hacer Teshuvah, el tiempo previo al Yom Kippur, donde uno sí o sí se arrepiente y se le da la última oportunidad, una oportunidad fuerte, días terribles. Ese tiempo ocurrirá acá. Yo pienso, personalmente, que el Sukkot no se refiere tanto al milenio. Lo que pasa es que lo ponen al milenio porque está en ese orden. Primero esta fiesta del Rosh Hashanah o el Yom Teruah, luego la fiesta del Yom Kippur y luego el Sukkot. Como cronológicamente está de última, entonces la ubican allá, en el milenio. Pero recuerda que la descripción de la Biblia o la forma en que la Biblia narra los eventos no es necesariamente en línea cronológica, sino de una manera sinóptica, regresando a retomar puntos que requieren mayor explicación. La Biblia rompe la cronología para regresar a explicar algo más. Lo sabes desde Génesis, que termina en el primer capítulo todo creado, y luego en el capítulo segundo regresa a hablarnos de un asunto muy trascendente que es la creación del humano. Igual, entonces no necesariamente es cronológico. Puede estarse, en mi opinión, humilde y generalmente equivocada, en mi opinión, yo creo que puede estar refiriendo a este mismo periodo, 7 años aquí en la tierra, días terribles, y son terribles, ¿por qué? Porque ahora se manifiesta el inicuo, que ese misterio de la iniquidad ya está en la tierra, no se manifiesta porque hay uno que al presente lo detiene, pero cumpliendo su función y su ministerio, sube con la iglesia. Y entonces aquí esto queda limpio para que el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, entonces primeros 3 años y medio engaña a la gente, siendo el solucionador de un montón de problemas que la tierra tiene. Esto va a ser una época en que la tierra tendrá graves problemas y se aparece un posible solucionador y la gente lo recibe como Mesías, incluyendo los judíos. Y a los 3 años y medio pela el cobre y muestra lo que realmente quiere hacer. Pero para que todo eso ocurra,
tiene que haber sido quitado el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia. Entonces tuvo que haber sido quitada la iglesia. 7 años aquí y algo ocurrirá arriba en ese lapso de 7 años que conocemos con el nombre de las bodas del Cordero, y exactamente en la cultura hebrea una boda duraba eso, que corresponde a los 7 años que serán las bodas del Cordero, la iglesia uniéndose con Cristo Jesús antes de venir a establecer su reino, el esposo, nuestro amado esposo que estamos esperando que regrese. Hay algo que muy poco se enseña, y si el Señor me lo permite, lo quiero tratar el próximo miércoles, y es que la boda del Cordero, esa celebración, empieza con una gala de premiación. La gala de premiación, que se conoce como el Tribunal de Cristo o el Bima de Cristo, es la que da comienzo a las bodas del Cordero, porque entre otras cosas determina la acomodación aquí, y luego la acomodación allá, y luego la acomodación en el estado eterno de las cosas. Pero el miércoles, si el Señor lo permite, lo podemos estar estudiando de esa manera. Entonces, ahora se completó, mira qué cuadro tan interesante. Y es mucho más completo relacionar entonces Sukkot y los tabernáculos con esta celebración que es una boda precisamente. Es una boda y está anunciado en la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, 7 y 8, se anuncia lo que ocurrirá. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, la iglesia, que es la prometida del Señor Jesús, la iglesia está preparándose, estamos en la etapa de prepararle su vestuario, estamos haciendo vestidos de novia, todos. Ahora nos dio a todos por darle rienda suelta a ese modisto que tenemos dentro, porque todos vamos a estar entonces preparando el vestido de la novia, para que tenga un vestido de lino blanco resplandeciente. ¿Y qué es ese vestido? Las acciones justas de los santos. Entonces, preparando la iglesia, haciendo el vestido de novia, estamos haciendo acciones justas, viviendo con obediencia, viviendo en obediencia y en justicia, porque esas acciones que estamos haciendo como iglesia, los santos del Señor, es el vestuario que estamos preparando. Tenemos que vestir a la iglesia, y vestir a la iglesia no es decorar solo la iglesia física. Vestir a la iglesia es llenar a la prometida del Señor de acciones justas de nosotros, sus santos, los que hemos sido santificados. Y entonces cada cosa que hacemos en obediencia, justicia es obediencia, cada cosa que hacemos en obediencia, estamos confeccionando el vestido para preparar a la iglesia para encontrarse con su amado. Estamos todos en esa labor, en esa preciosa labor de preparar ese vestuario, ese vestido de novia. ¿Cómo? Efesios 5 nos enseña. Efesios 5 del 25 al 27, hablando de la relación de pareja y poniendo como ejemplo a Cristo con la iglesia, nos revela prácticamente todo ahora sí. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Queda muy claro que esa preparación es mediante la palabra de Cristo. Mediante las palabras que yo os he hablado, Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mediante la palabra de Cristo estamos quitándole las manchas y las arrugas. Estamos en proceso de embellecimiento, para que sepan, estamos todos poniéndonos pispos, bien titinos, bien hermosos. Estamos preparándonos en santidad, quitando toda mancha, toda arruga, todo doblez, toda cosa incorrecta. Es el momento de estar listos, llegó la hora. Es el momento de estar preparados porque nuestro amado viene por nosotros y el instrumento es la palabra. ¿Cómo? Quiero que me regales toda tu atención, por favor, y entiendas lo importante que es esto que voy a explicar ahora. Fíjate esto, que en el contexto bíblico, a diferencia del contexto actual, en el contexto actual el novio llega a la iglesia y se queda esperando hasta que la novia llegue, que generalmente llega con una horita de retardo o más. Entonces el primero no es el novio, ¿no? El primero en llegar siempre es el pastor, me consta. Y media hora después llegan los que decoran y los que arreglan. Media hora después llega el novio y un par de horas después llega la novia. En el contexto escritural, el novio se iba a preparar el lugar donde la iba a llevar y no avisaba exactamente cuándo vendría.
parte de la emoción era esa sorpresa, que sabrían más o menos cuándo, pero ella tendría que estar preparada y portándose bien, no el novio la encuentra para ir mal parqueada, sino que tenía que llegar de manera inesperada y encontrarla para ahora empezar el proceso de la transición a llevarla al lugar donde le va a llevar a vivir. Entonces, la iglesia es la que está esperando que venga nuestro amado esposo, nuestro Rey, el Señor Jesucristo, y que venga a encontrarse con nosotros. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues arreglándonos, quitándonos las manchas, las arrugas, el vestido perfecto, sin mancha. Estamos organizándonos. Y entonces, el proceso en el que estamos es el de convertir a esta mujer ordinaria en la preciosa prometida del Señor. Esa mujer ordinaria, que dije así, de una manera seguramente respetuosa, va a ser transformada en la perfecta prometida y esposa del Cordero, usando ¿qué instrumento? Dijo el Señor Jesús. La palabra, por el lavamiento, por la palabra. La palabra va a convertir a esta mujer en la esposa del Cordero. La palabra es lo que lo va a hacer. Esta mujer muy posiblemente es la iglesia, pero es la iglesia en proceso de perfeccionarse, en proceso de pasar de ser una mujer común y corriente a ser la esposa del Cordero mediante la transformación que la palabra hará en ella. ¿Qué transformación hará la palabra en esta mujer? Pues quitarle muchas cosas, muchas manchas y muchas arrugas. Por ejemplo, una muy frecuente es que esta mujer está muy interesada en tener alguna genealogía y tener alguna raíz, algún apellido por ahí medio hebreo, medio judío, en algún tatarabuelo, para pertenecer a este linaje, porque anhela ser la hermana del Mesías, hija de Dios, hermana del Mesías. Esta mujer anhela ser hermana del Mesías para recibir la promesa que se le dio a este linaje, a esa descendencia que le sería entregada a la tierra. Entonces, esa mentalidad no es la de esposa. Esta es la mentalidad de hermana, que quiere también tener herencia como su hermano, el Señor Jesús. Esta mentalidad no es de esposa. La esposa sabe que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. La herencia de ella, la que tiene mentalidad de esposa, no quiere tierra, quiere a su esposo, al Rey de todas las cosas. Esa es su verdadera herencia. Esta está pensando en ser hermana y recibir como promesa la tierra. Esta sabe que no le fue prometida la tierra, que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que su verdadera lugar es en el cielo, al lado de su Señor. Entonces es la iglesia que pasa de estar buscando raíces judías, a ver cómo me vuelvo hermana del Mesías, a una que se olvida de eso y diciendo yo quiero ser esposa. Y dejo de estar anhelando recibir las promesas que le fueron dadas a Abraham e Isaac. Que entre otras cosas, las promesas particulares a Abraham en vida y a Isaac en vida no se les cumplieron hasta que tanto Abraham como Isaac dejaron de llamar a su esposa hermana, porque inicialmente la presentaban como hermana. ¿Recuerdas que Abraham, porque era muy bonita Sara, y también después Isaac, porque vio el ejemplo del papá? Entonces presentaban a las esposas, porque eran muy lindas, como hermanas para evitarse problemas, pero no hubo cumplimiento de las promesas particulares sobre ellos hasta que dejaron de llamar a su esposa hermana y la convirtieron y la presentaron como su esposa, hasta que hay esta transición de hermana a esposa. ¿Estamos entendiendo? Por eso en el libro de Cantares se da también esa transición. Cada vez que el novio o el enamorado habla en el libro de Cantares, le dice hermana mía, esposa mía, hablando de esa transición que tiene que hacer la iglesia, de dejar de ser hermana a tener mentalidad de esposa, dejar de pensar en ser hermana y tener linaje y ser hermana del Señor, y dejar de pensar en heredar la tierra para pensar en que su herencia es Él y no quiere ser su hermana, sino quiere ser su esposa. Dicho de otra manera, pasar de la iglesia número 6 de Apocalipsis, que es la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3, filio, afecto, Delfos, hermano, la iglesia del amor de hermano, del amor fraternal, hermanito, hermanito, hermanita, hermanita, Dios lo bendiga, siervo, sierva, y los siervitos y la siervamenta, ¿cómo está? Esa iglesia de hermanos, hermanas, la iglesia del amor fraternal, de que ama como hermano, pasar a la séptima iglesia, que es la iglesia final o de la Odisea. Y yo sé que usted está pensando, vea, usted me está diciendo, sí, pero la iglesia de la Odisea es mala. No, la iglesia de la Odisea es llamada al arrepentimiento. Cree que es rica y realmente es desventurada, pobre, ciega y desnuda. Y el Señor la llama a que se arrepienta. Pero ¿qué pasa con esa iglesia? Tiene dos vertientes. Una, la que sí se arrepintió. ¿Y qué pasó con la que se arrepintió? Yo te aconsejo
que compres vestiduras blancas para que cubras la vergüenza de tu desnudez. Pues eso hizo ella. Ella compró vestiduras blancas. Ella se vistió ahora de oro y por eso en Apocalipsis 21 la ves vestida con vestiduras blancas y con sus calles de oro refinado en fuego. Entonces hizo caso a la advertencia, pero la transición de la iglesia de Filadelfia, del amor fraternal, a la iglesia que es la esposa, la que se encuentra con el Cordero, esas dos vertientes, una que no obedecerá y otra fiel que sí obedecerá y será hallada apta para estar con el Señor. Quiere decir que al final la iglesia de la Odisea estará de todas maneras partida en dos. Claro, la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña y lo muestra claramente. En Mateo capítulo 25, el Señor mostró cómo había 10 vírgenes y unas se prepararon adecuadamente y otras no se prepararon adecuadamente. En Mateo 25, 6 ocurre el momento culminante y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y ahí se vio la diferencia, que unas estaban preparadas porque tenían lámpara y aceite y las otras se habían descuidado y tenían solamente lámpara. La Escritura dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Es con la palabra que se prepara la novia, pero no solamente con lámpara. También necesita que la lámpara tenga aceite para que alumbre, para que no se queden a oscuras. Y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Aquí está la novia hermosa preparándose con la palabra que Cristo ha dado, pero preparándose con la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. La palabra tiene que cambiar la mentalidad que tiene esa iglesia de una mujer común y corriente, deseando ser hermana y tener el mismo linaje de Jesús para heredar la tierra, a ser una novia preparada, cuya aspiración es su amado y cuyo deseo es estar donde el amado esté. Iglesia, viene el esposo. Iglesia, el tiempo se ha cumplido. Ya se oyen los pasos de nuestro amado, ya está a la puerta tocando. Estemos preparados, que no nos tome por sorpresa, que no nos tome pensando como una hermana, que no nos tome pensando en heredar la tierra y en buscar linajes que no son, que nos tome buscando hacer su voluntad, siguiendo su palabra, quitándonos toda mancha y toda arruga y buscando la llenura continua del Espíritu Santo, porque con esa lámpara y aceite entraremos felices a disfrutar de las bodas del Cordero. Están próximas a iniciarse. Todo esto que está ocurriendo es principio de dolores. He aquí viene el esposo. Iglesia, salid a recibirle. Es tiempo de estar preparados. Oremos. Padre que estás en el cielo, hoy vengo ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro amado esposo, para darte gracias, porque estamos desposados con el Señor, pero aún no ha venido por nosotros a llevarnos al lugar que Él preparó. Él anunció que se fue a preparar el lugar y luego vendría por nosotros para que estuviésemos donde Él esté. Prepara nuestros corazones. Quítanos con tu palabra toda mancha, toda arruga. Quítanos, Señor, toda desviación de pensamiento de iglesia de la Odisea, que se cree no tener necesidad y que es rica y que se ha enriquecido, pero realmente es desventurada, pobre, ciega y desnuda. Y permítenos arrepentirnos y buscar las vestiduras blancas y el oro refinado en fuego, y el colirio para que nuestros ojos puedan ver y puedan estar preparados, y también la lámpara y el aceite para poder encender y que el colirio sirva, porque no sirve de nada tener colirio si no hay lámpara que alumbre. Señor, queremos ser esa iglesia que transiciona, que evoluciona, que crece, que avanza, que supera ese estatus de hermana y llega a entender el estatus que le corresponde de esposa, porque llegó el tiempo de estar preparados, porque llegó el tiempo de estar listos, totalmente ataviados y vestidos. Yo anhelo estar ahí y hacer parte, y anhelo que cada persona que está aquí oyendo esta enseñanza, Señor, sea preparada, esté alerta, esté avisada y puedan aprovechar la misericordia que aún queda para no perderse ese momento precioso, esa instancia preciosa, acontecimiento sobrenatural y maravilloso de las bodas del Cordero que están próximas a ocurrir. Yo lo creo y te doy gracias y te pido que nos prepares y nos dispongas en el nombre de Jesucristo. Permite que seamos vírgenes apercibidas, preparados para recibir a nuestro Señor, en cuyo nombre hago esta oración y te bendigo. Amén y amén. Amada novia del Cordero, que Dios les bendiga, que Dios los prepare. Muchas gracias.